Estudian, acechan y aguardan pacientemente una oportunidad de abatir al presidente de los Estados Unidos. Pero ¿quiénes son los asesinos? ¿Por qué matan? Pretendían que al eliminar a Lincoln, el sur se alzase de nuevo. Aquel hombre estaba chiflado, loco de remate. ¿Y cuáles son sus razones secretas para querer cambiar el mundo? Aquel idiota consiguió su propósito. Se marchó. Y eso es inquietante. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya propia existencia solo conocen un puñado de elegidos. Pero si existiese tal libro, ¿qué contendría? ¿Perfiles secretos? ¿Conexiones secretas? ¿Conspiraciones secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Asesinos de presidentes. En el punto de mira. 21 de enero de 2013. Washington, D.C. El presidente Barack Obama se dirige hacia el Capitolio de los Estados Unidos para prestar juramento e iniciar su segundo mandato. El acontecimiento atrae a una multitud de aproximadamente 800.000 incondicionales, deseosos de ver de cerca a la persona más poderosa de la Tierra. Pero ahí, situados estratégicamente entre ellos, se encuentran los guardaespaldas del presidente, los hombres y mujeres del servicio secreto. Siempre hay una amenaza implícita. El presidente puede ser objeto de un atentado. El servicio secreto registra todos los edificios, sella todas las entradas a las alcantarillas de la avenida de Pensilvania, para que nadie pueda colocar explosivos. Incluso se retiran todos los buzones de correos del recorrido para que nadie pueda colocar una bomba. El nombre en clave del presidente Obama para el servicio secreto es Renegade. Se dirige hacia su proclamación en una limusina blindada estilo Cadillac, conocida como La Bestia. Está diseñada para resistirlo todo, desde explosivos y balas convencionales hasta radiación e incluso ataques biológicos. ¿Pero estaría realmente seguro el presidente si alguien quisiese hacerle daño de verdad? Cuenta con un paraguas de protección de 360 grados. En el aire, debajo, a los lados. Incluso se protege al público que asiste a la proclamación. Todos los recursos del servicio secreto se ponen en marcha para proteger su entorno. Una vez en el estrado, el comandante en jefe está protegido también por cristal antibalas. Un recordatorio visible de que el presidente de los Estados Unidos es el objetivo más apetitoso para los radicales políticos, tanto nacionales como extranjeros. Incluso en la Casa Blanca, el presidente está protegido constantemente por múltiples niveles de seguridad. Normalmente contamos con unas instalaciones que denominamos reforzadas. Son unas instalaciones construidas para evitar que alguien dispare con un rifle a la Casa Blanca, que alguien entre con cualquier tipo de explosivo o con nada que suponga cualquier tipo de amenaza para el edificio. Para reforzar un edificio tienes que hacerlo de manera invisible. Los materiales están dentro de las paredes, no se ven. En el exterior el edificio parece normal, y los paneles de revestimiento del edificio también aparentan ser normales. El presidente dispone de un sello presidencial sobre su escritorio y sobre varias mesitas diferentes. Y si da la vuelta a ese sello, suena una alarma y entran corriendo los agentes del servicio secreto. Todos los días, todas las semanas, las amenazas acechan a todos los presidentes que han ocupado el despacho oval. Y con ellas se podría llenar un ejemplar diario del New York Times. 43 hombres han sido presidentes. 4 de ellos fueron asesinados. Hablamos de casi un 10% de índice de asesinatos. Otros 4 han sufrido tentativas de asesinato. Algunos se han salvado por muy poco. Eso significa casi un 20% de tentativas de asesinato. Ningún otro cargo en la historia del mundo moderno ha sufrido un porcentaje tan alto de asesinatos y tentativas como el de la presidencia de los Estados Unidos. En el caso del presidente Barack Obama,
El número de amenazas a su vida es especialmente alto. Cuando eres el primero en algo es un hecho histórico. En este caso en particular, el presidente Obama es el primer afroamericano y cualquier cosa que pudiese hacerle daño se convertiría también en un hecho histórico. Cuando Obama fue nominado en el verano de 2008 en la Convención Nacional Demócrata en Denver, hubo una conspiración skinhead para asesinarle. Ese mismo octubre, antes de que se celebrasen las elecciones, hubo otra conspiración skinhead en Tennessee para asesinar a Obama. Hubo otra conspiración de un hombre que actuaba en solitario y que pretendía hacer estallar una bomba sucia en Maine durante los festejos de la proclamación. Así que la amenaza o intento de asesinato es muy real. Pero ¿cómo se enfrenta el servicio secreto a tal volumen de amenazas contra la vida del presidente? ¿Se tratan todas con el mismo grado de rigor? ¿O hay algunas que se descartan como amenazas baldías o ficticias? Cuando el servicio secreto detecta una amenaza contra el presidente, se evalúa rápidamente. El servicio secreto categoriza los niveles de amenaza. Hay una clasificación, por así decirlo, de niveles de amenaza. Se considera que los individuos de clase 1 y clase 2 son menos capaces o tienen menos probabilidades de llevar a cabo sus planes. Pero un clase 3 está considerado el más peligroso. Una persona de clase 3 es alguien con experiencia militar, familiarizado con las armas y con medios para ejecutar su amenaza. Tiene el deseo y tiene la capacidad para planificar y ejecutar. Esa persona supone un peligro extremo para el presidente y la vigilamos muy estrechamente. Fort Stewart, Georgia, agosto de 2012. 4 soldados en activo y licenciados del ejército de los Estados Unidos, miembros de un grupo terrorista llamado FEAR, siglas en inglés de por siempre presentes, siempre preparados, son detenidos. El objetivo y propósito de FEAR era derrocar al gobierno, y eso incluía el asesinato del presidente. Y por las pruebas que se encontraron, no era una amenaza baldía. Habían adquirido y almacenado $87.000 en rifles de asalto del ejército, miles de cartuchos de munición, Tannerite, que es un explosivo. Además de su adiestramiento militar, practicaban en campos de tiro. Había miembros de su organización que habían sido entrenados como francotiradores por el gobierno de los Estados Unidos. La persona acusada de ser el cerebro del grupo anarquista era un soldado en activo del ejército de los Estados Unidos llamado Isaac Agigi. Reclutó a miembros del destacamento militar de Fort Stewart, Georgia. Ellos se veían como auténticos patriotas y su misión era asesinar al presidente. Los anarquistas quieren deshacerse de los gobiernos y ocuparse de las masas. Se creen héroes. Creen que representan la voluntad de un pueblo que tiene miedo a hacer lo mismo que ellos. Desde la detención de Agigi, 5 miembros más del grupo militar secreto han sido detenidos. ¿Pero significa esto que FEAR ya no supone una amenaza? Podría haber más miembros de este grupo en libertad. La totalidad de la información de que disponemos todavía no se ha hecho pública. La historia nos ha demostrado que una persona sin apoyo, sin entrenamiento y sin experiencia puede atentar contra el presidente de los Estados Unidos. Y si hablamos de soldados entrenados por los Estados Unidos, inteligentes, con experiencia en combate, evidentemente, la amenaza es muy real. ¿Es realmente posible proteger al presidente de los Estados Unidos? ¿Son los métodos del servicio secreto tan modernos y tan a prueba de fallos como para que podamos descansar tranquilos pensando que el comandante en jefe no está en peligro? ¿O es solo cuestión de tiempo que la bala de un asesino, una vez más, cambie el curso de la historia? Lobos solitarios. Armas químicas. Artefactos caseros. Bombas sucias. En el mundo actual, asediado por las guerras, las armas de destrucción masiva están más al alcance de los radicales políticos de lo que nunca han estado en la historia de la humanidad.
Pero es posible que la mayor amenaza para el presidente de los Estados Unidos siga siendo la de un tirador solitario. Todas las hipótesis con las que trabaja el servicio secreto para proteger al presidente giran en torno a la idea de que alguien podría superar varias capas de protección y llegar a una distancia como para dispararle y perpetrar un ataque letal. Si repasamos todos los asesinatos presidenciales, empezando por el primero, el del presidente Abraham Lincoln, vemos que fue obra de un tirador solitario. El 22 de noviembre del 63, el presidente Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald, otro tirador solitario. Los hombres y mujeres que rodean directamente al presidente son la defensa final entre un tirador solitario y él mismo. En septiembre de 1975, el presidente Gerald Ford estuvo a punto de convertirse en el quinto presidente de los Estados Unidos en caer víctima de un tirador solitario. No una, sino 2 veces en un plazo de 2 semanas. Lynette Squeaky Fromm y Sarah Jane Moore se convirtieron en las 2 primeras mujeres de la historia, y únicas hasta la fecha, en intentar acabar con la vida de un presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford es el único presidente que ha sufrido 2 intentos de asesinato. Squeaky Fromm pertenecía a la familia de asesinos Manson y decidió intentar matar al presidente Ford. Sin embargo, ni siquiera llegó a disparar. Fue reducida por el servicio secreto. La otra mujer, Sarah Jane Moore, sí disparó contra el presidente Ford, aunque falló por tan solo 15 centímetros. E intentaba disparar por segunda vez cuando un exmarine, Oliver Sipple, la inmovilizó, impidiendo así que efectuase el siguiente disparo. Washington, D.C., 30 de marzo de 1981. Tras pronunciar un discurso en el Hotel Washington Hilton, el presidente Ronald Reagan es escoltado por el servicio secreto hasta su limusina. Yo precedía al presidente hacia nuestra salida del Hotel Washington Hilton, que era la entrada y salida VIP. Cuando salimos a la calle, vi que había gente a mi izquierda. Y cuando el presidente se dirigió hacia la puerta trasera derecha de la limusina, sonaron los disparos. Yo me volví inmediatamente hacia mi izquierda cuando oí los disparos. Saqué mi arma y vi a un individuo disparando en mi dirección. El asesino frustrado es un varón blanco de 25 años, John Hinckley Jr. El agente Tim McCarthy se interpuso entre el arma y el presidente y recibió una bala en el estómago que muy bien podría haber alcanzado a Reagan. Los agentes hacen ese juramento. Son muy valientes, son muy patriotas y juran recibir una bala por el presidente. El agente especial al mando, Jerry Parr, actuó inmediatamente para evacuar al presidente de la línea de fuego y lo introdujo en la parte trasera del vehículo. Se dispararon 6 balas y la que hirió al presidente fue una que rebotó en la puerta de la limusina. Jerry no encontraba ningún orificio de bala y no había sangre, pero como un minuto después de que el coche hubiese abandonado el hotel, Jerry se fijó en que al presidente le salía sangre de la boca y decidió dirigir los coches al hospital y no a la Casa Blanca. Además del agente del servicio secreto, Timothy McCarthy, las otras víctimas del ataque fueron un agente de policía, Thomas Delahanty, y el secretario de prensa de Reagan, James Brady, que sufrió un impacto de bala en la cabeza que le discapacitó de por vida. Pero tras el caos, surgieron 2 preguntas. ¿Quién era John Hinckley Jr.? ¿Y por qué intentó matar al presidente? John Hinckley era hijo de un petrolero tejano.
Al parecer estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster. Creyó que si hacía algo que le convirtiese en famoso, como matar a un presidente, conseguiría tener una relación con la actriz. No estaba en su sano juicio. El 21 de junio de 1982, John Hinckley Jr. fue declarado no culpable por enajenación mental, un veredicto que dejó perpleja a la acusación y enojó a todo el país. ¿Pero era realmente John Hinckley Jr. otro tirador solitario más con problemas mentales? ¿O formaba parte, como creen algunos teóricos de la conspiración, de una trama clandestina de mayor magnitud? Para comprender cualquier tipo de terrorismo, cualquier tipo de asesinato, incluso de desestabilización, hay que establecer un marco conceptual. Tenemos primos, topos y técnicos. Por primos, se entienden los típicos individuos solitarios, desquiciados, con problemas. Después tenemos los topos, dentro de las instituciones del gobierno. Esos topos están ahí para asegurarse de que no detienen a los primos. Y después están los que rara vez vemos, que son los técnicos. Normalmente son profesionales con preparación. En el lugar del atentado de Reagan, es muy posible que hubiese un primo, John Hinckley, un psicótico que probablemente no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. ¿Pero hay alguna prueba de que Hinckley fuese un simple primo? Y si así fuese, ¿quién más estaría involucrado? Judy Woodruff afirmó haber oído un disparo que procedía de un alféizar que se encontraba sobre la limusina presidencial y desde el que había un ángulo mejor hacia el presidente Reagan. Pero esa historia se ha disipado, se ha desvanecido. El día después del atentado de Reagan, el Houston Post publicó en titulares que el hijo de Bush había cenado con el hermano de Hinckley. Las familias Hinckley y Bush se conocían. Ambas estaban en el negocio del petróleo de Texas. Y Scott Hinckley y Neil Bush, el hijo de George H.W. Bush, eran amigos. Estas conexiones han alumbrado teorías de la conspiración, según las cuales la familia Bush estaría detrás del intento de asesinato de Reagan. ¿La conexión entre las familias Hinckley y Bush era simplemente una extraña coincidencia? Tal vez. Aunque el pasado de George H.W. Bush como director de la CIA le ha colocado a él y a su familia bajo mayor escrutinio y sospecha que a ningún otro presidente de los Estados Unidos. Lynette Squeaky Fromm, Sarah Jane Moore, John Hinckley Jr., todos declarados mentalmente incapacitados. Y sin embargo, todos capaces de burlar varias capas de protección del servicio secreto. ¿Pero cómo? ¿De verdad la idea de una conspiración política es tan descabellada? ¿O encontraremos la verdad en el examen de 4 intentos de asesinato anteriores que no fracasaron? La conspiración de Lincoln. 30 de mayo de 2009. El presidente Barack Obama y su mujer Michelle embarcan en un pequeño avión militar y ponen rumbo a Nueva York para disfrutar de lo que la primera pareja ha descrito como una cita. Cenan en Manhattan y asisten discretamente a una representación pública de la obra de Broadway Joe Turner's Come and Gone. Una noche normal para la mayoría de los estadounidenses. Pero si eres el presidente de los Estados Unidos, puede convertirse en un asunto de vida o muerte. Cada vez que sales de la Casa Blanca con el presidente eres vulnerable. Los lugares más vulnerables son los que pensamos que nadie conoce. En otras palabras, nadie sabe que el presidente piensa ir ahí. Puede que haya una persona en ese recinto que no sepa que va a ir el presidente, pero que vaya armada y entonces verá su oportunidad.
La historia moderna ha demostrado que las figuras políticas de todo el planeta corren mayor riesgo de ser asesinadas ante el mismo pueblo que han jurado representar. Y eso fue lo que ocurrió hace más de 100 años. Virginia, 9 de abril de 1865. El general confederado Robert Lee se rinde ante los oficiales de la Unión. Tras 4 años de derramamiento de sangre y un número aproximado de 750.000 víctimas, la Guerra Civil de los Estados Unidos concluye oficialmente. Pero centenares de soldados y simpatizantes confederados continúan luchando, aferrándose con fuerza a la idea de que el sur volverá a alzarse. ¿Y quién es el principal objetivo de su ira? El presidente Abraham Lincoln. Durante toda la guerra civil hubo conspiraciones para matar a Lincoln. Era como si cada día surgiese una nueva. Pero Lincoln no se lo tomaba en serio y no quería seguridad. No tenía ningún tipo de seguridad. Los militares le repetían que necesitaba protección, al menos policial. Había una guerra civil en marcha, pero no, él no la quería. La idea de que una persona o personas quisiesen asesinar al presidente de los Estados Unidos y quisiesen cometer un crimen tan horrible no parecía tan realista como nos puede parecer hoy en día. A pesar del nivel de amenaza y de que la antigua frontera confederada se encuentra a menos de 5 kilómetros en Virginia, el 14 de abril, el presidente Lincoln y su esposa deciden asistir en el cercano Teatro Ford a la representación de la comedia Our American Cousin. No sospechan que el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth espera su oportunidad y trama acabar con el presidente. John Wilkes Booth odiaba a Lincoln, odiaba a la Unión, odiaba a los afroamericanos y contaba con otros 9 o 10 conspiradores para ayudarle. La idea era no solo matar a Lincoln, sino también al vicepresidente Johnson y al secretario de Estado Seward. La línea de sucesión, el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado. Quería matarlos a todos. Si esas 3 personas morían, podía revivirse la guerra. Booth y sus compañeros se habían repartido las tareas. Llegaron hasta Seward, secretario de Estado, y lo apuñalaron. Fue increíble que no muriese. No llegaron a Johnson. Ahí fallaron estrepitosamente. Pero después Booth en persona entró en el teatro. La única protección de Lincoln en la puerta del palco presidencial es su guardaespaldas, John Parker. John Parker estaba considerado bastante incompetente y, sin embargo, le asignaron al pequeño grupo responsable de proteger al presidente Abraham Lincoln. Lincoln estaba sentado sobre el patio de butacas en un palco privado y supuestamente había un guardia fuera, pero abandonó su puesto. Booth pudo entrar con su arma escondida a la espalda y le disparó detrás de una oreja. Fue una locura, una vergüenza. Aquel idiota consiguió su propósito, porque no había seguridad, ni más ni menos. Abraham Lincoln fallece a consecuencia de la herida de bala a las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865. Es el primer presidente de los Estados Unidos asesinado. 10 días después, John Wilkes Booth también caería muerto por arma de fuego, tras ser perseguido y atrapado en un granero de Virginia. Pero la muerte del asesino dejó varias preguntas. ¿Booth y sus conspiradores eran realmente simples simpatizantes confederados? ¿O formaban parte de un complot mayor? La gran pregunta en la conspiración de Lincoln es si hubo un complot mayor en el que estuvo involucrado el gobierno confederado
el Servicio Secreto Confederado y tal vez incluso Jefferson Davis, el presidente de los Estados Confederados. John Wilkes Booth tiene numerosas conexiones con los Estados Confederados, eso es innegable. Visita el Hotel St. Lawrence en Montreal, Quebec, donde se sabía que se alojaba el Servicio Secreto Confederado. Y cuando se produce el tiroteo, sale por la puerta trasera, se dirige a Virginia, huye y se reúne con miembros del Servicio Secreto Confederado como Samuel Matt y otras personas. Pero si se trataba de una conspiración confederada para derrocar al gobierno, ¿por qué no se atentó contra el segundo hombre más poderoso de Washington, el secretario de guerra, Edwin Stanton? Stanton hace bastantes cosas inusuales que apuntan a su complicidad en el asesinato. Lincoln solicita a 2 personas para su protección esa noche, y Stanton le niega a ambos el acceso al presidente. Lo más llamativo en la historia de Stanton es que Booth llevaba un diario. Ese diario fue entregado a Stanton. Y 17 páginas desaparecieron de ese diario. Tal vez lo hizo Booth. Me encantaría saber qué pasó con esas 17 páginas y qué se decía en el diario de John Wilkes Booth. Si hubiese un libro de los secretos, tal vez diría, ¿por qué Parker, el hombre que abandonó su puesto y que en teoría debía proteger a Abraham Lincoln, bajó al bar a beber algo? ¿Por qué no lo procesaron? ¿Por qué? Se marchó. Y eso es inquietante. ¿Es posible que el asesinato de Abraham Lincoln fuese algo más que una trama urdida por simples simpatizantes confederados descontentos? ¿Pudo haber sido un intento de golpe de Estado, organizado por un miembro importante de su propio gabinete? Para asegurarse de que el sur sería castigado con dureza durante la posguerra. Si así fuese, ¿significaría eso que John Wilkes Booth no fue más que un primo? ¿Un peón en un juego político mucho mayor? Esa fue la defensa de otro presunto asesino presidencial, que actuó casi 100 años después. Un hombre llamado Lee Harvey Oswald. Desprotegido. Fundado originalmente 3 meses después del asesinato de Abraham Lincoln para luchar contra la amenaza creciente de la falsificación de moneda, el servicio secreto actuaba a las órdenes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero solo hasta el 2 de julio de 1881. James Garfield se encuentra en la estación de ferrocarril de Baltimore, Potomac, en Washington. Está esperando el tren que le lleve a Nueva Inglaterra cuando se le acerca un hombre, Charles Guiteau, que lleva acechando al presidente semanas, y le dispara 2 veces, una en la espalda y otra en el hombro. A diferencia de su predecesor John Wilkes Booth, el asesino Charles Guiteau presuntamente actuó solo para cometer el asesinato del presidente. Y mientras Booth posiblemente sufría delirios de grandeza, Guiteau estaba mentalmente incapacitado. Incluso durante el juicio por el asesinato, Guiteau bromeó con los medios. Se puso a bailar ante su propia horca e intentó actuar ante el público. Aquel hombre estaba completamente chiflado, loco de remate. Tras el asesinato del presidente Garfield, el servicio secreto recibió la orden oficial de proteger la vida del comandante en jefe, aunque solo a tiempo parcial. Hasta 2 décadas después, en 1901, cuando otro presidente de los Estados Unidos se convertiría en objetivo de una conspiración secreta. El 6 de septiembre, el presidente William McKinley viajaba a Buffalo, Nueva York, para asistir a la Exposición Panamericana, una feria mundial que había atraído a decenas de miles de estadounidenses. En un acto en el Templo de la Música, McKinley saludaba al público, mientras 3 agentes del servicio secreto no se separaban de su lado. Un hombre llamado León Czolgosz se acercó al presidente con la mano envuelta en un pañuelo que ocultaba una pistola. Czolgosz efectuó 2 disparos contra el presidente, uno de los cuales le perforó el abdomen. Algunos historiadores creen que en la conspiración para matar a McKinley estuvo implicado un cómplice misterioso conocido solo como el italiano.
Cuando el italiano se acerca al presidente, le estrecha la mano y no se la quiere soltar. Los agentes le sacan del escenario y dejan al presidente completamente expuesto, sin protección alguna del servicio secreto. Según la teoría anarquista, el italiano huyó del lugar de los hechos, pero no sin antes ser captado accidentalmente por una cámara Edison que se había dispuesto para filmar al presidente. Curiosamente, este hombre mira directamente a la cámara. Lleva bigote, sombrero, es de tez morena, coincide con la primera descripción que ofreció el servicio secreto. Así que muy bien puede haber sido él quien haya mirado a la cámara con la sonrisa de quien sabe que se ha ido de rositas. ¿Es posible que este hombre sonriente sea uno de los asesinos secretos del presidente? ¿E indicaría eso que la muerte de McKinley formó parte de una conspiración política mayor? Mientras el país lloraba la pérdida de su tercer presidente mártir en tan solo 3 décadas, el Congreso tomaba por fin una decisión contundente. A partir de ese momento, el servicio secreto protegería a todos los presidentes futuros de los Estados Unidos, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Pero bastaría con ese amplísimo grado de protección? 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. El presidente John Fitzgerald Kennedy llega al aeropuerto de Love Field, donde le recibe una multitud de seguidores entusiastas. Sube a la limusina presidencial para dirigirse a un almuerzo con autoridades locales. El recorrido de la comitiva, publicado en los periódicos de la mañana, llevará al presidente por Dealey Plaza. We just have a report from our correspondent Dan Rather in Dallas that he has confirmed that President Kennedy is dead. En apenas unas horas, el asesino es identificado como Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén de libros escolares de Texas, desde donde se efectuaron los disparos fatales. Tiene 24 años, está casado con una ciudadana soviética y se le considera prosoviético y castrista. La historia oficial dice que Oswald fue el único tirador. Era un individuo con problemas, un solitario influido por el comunismo ruso que decidió asesinar al gran líder capitalista John Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Y lo hizo realizando 3 disparos desde una ventana de un almacén de libros de Dallas, desde donde contemplaba la comitiva presidencial. El resultado fue que un disparo destrozó el cráneo del presidente y lo mató. Fue una locura. Elegir una limusina abierta, sentar al presidente de los Estados Unidos en su interior y llevarlo por una urbe metropolitana con rascacielos y ventanas por todas partes. Si le preguntásemos a cualquier agente de los que estuvieron allí aquel día, nos diría que fracasaron miserablemente. Aprendimos mucho del asesinato del presidente Kennedy. Perdimos nuestra inocencia como país. Yo me enrolé como agente 8 años después de su asesinato. Todavía estaba fresco en la memoria de todos. Sabíamos la importancia de lo que estábamos haciendo para evitar que se repitiese algo así. La lección que aprendimos en Dallas fue que los perímetros no acababan donde alcanzan los brazos o a la distancia de disparo de una pistola. Eran más amplios. De los 4 asesinos presidenciales de los Estados Unidos, se cree que 3 actuaron solos. Pero en los meses y años posteriores a la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy, docenas de teorías de la conspiración literalmente han encontrado un público dispuesto a creerlas. Muchas son descabelladas, algunas preocupantemente creíbles. Pero ninguna ha logrado demostrar que el informe oficial publicado por la Comisión Warren en 1964 no ofrezca un relato preciso de los hechos. Se han apuntado todo tipo de conspiraciones. Los militares lo mataron porque no querían que abandonase la guerra en Vietnam. Castro lo mató en venganza por haber intentado su asesinato. Los rusos lo mataron
por su victoria en la crisis de los misiles cubanos. Lyndon Johnson lo mató para llegar al cargo de presidente de los Estados Unidos. En el caso del asesinato de JFK, Oswald lo hizo. Oswald era un pobre diablo. No se contratan personas así. Pero si fue así, ¿por qué persisten las teorías de la conspiración? El presidente tenía un vínculo místico especial con el pueblo estadounidense. Y es muy difícil creer que un asesino solitario, especialmente una persona normal, pueda acabar con la persona más poderosa del país. Nos hace sentir muy vulnerables que los presidentes, con todo su poder, con todo su prestigio y protección, puedan ser abatidos con tanta facilidad. En los 50 años transcurridos desde el asesinato del presidente Kennedy, el servicio secreto ha protegido con éxito a cada uno de los 9 presidentes que le han sucedido. ¿Pero podrían las tecnologías emergentes suponer nuevas amenazas? ¿Y cabe la posibilidad de que incluso en el servicio secreto haya infiltrados que pretendan matar a la persona más poderosa de la Tierra? En las sombras. Irónicamente, entre las herramientas más valiosas para la protección del presidente actual de los Estados Unidos y de los futuros, se encuentran las lecciones aprendidas en los 4 asesinatos presidenciales del pasado y en las casi 2 docenas de tentativas fallidas. En cada asesinato o tentativa, el servicio secreto rebobina y disecciona completamente la situación. La estudia desde todos los ángulos posibles e intenta determinar qué salió mal y cómo evitarlo para que no vuelva a ocurrir jamás. Se han hecho bastantes cambios que son visibles. Se utilizan más magnetómetros y la prensa está constantemente vigilada. Pero aunque con estas nuevas medidas se confía en evitar que se repitan los errores del pasado, ¿tiene alguna posibilidad el servicio secreto de estar preparado para los nuevos peligros emergentes? 1 de noviembre de 2012. Una semana antes de la reelección del presidente Barack Obama, un vecino de Florida, Christopher Castillo, publica un mensaje aterrador en Facebook. Dice así: si le reeligen, iré a por él y lo mataré. Me quedaré a ver cómo se apaga la vida de sus ojos. 7 días después de su publicación, Castillo es detenido. 3 meses después, el 6 de febrero de 2013, es condenado por sus amenazas de matar al presidente. Los medios de comunicación de masa suponen una amenaza evidente para el presidente de los Estados Unidos. Cualquier intento de asesinato comienza con la recopilación de información, que se consigue normalmente en una fuente abierta. En el mundo actual, un tirador solitario no tiene más que conectarse a Internet y puede acceder a un buen número de programas en los que se explica con sumo detalle cómo trabaja el servicio secreto de los Estados Unidos y cómo protege al presidente. Las plataformas online han dificultado su protección. Pero de todas las conspiraciones contra la vida de un presidente, las más peligrosas son aquellas que no se descubren hasta que se han llevado a cabo. Nunca ha habido nadie que haya amenazado abiertamente a un presidente de los Estados Unidos y luego haya intentado matarlo. Porque es demasiado complicado, es muy difícil. Lo ideal es no llamar la atención de antemano. Por supuesto, siempre hay otra posibilidad, que tal vez sea la más aterradora. ¿Qué ocurriría si el presidente no fuese atacado desde fuera, sino desde dentro? ¿Qué pasaría si su asesino estuviese a su lado día tras día, como miembro del servicio secreto? Creo que el servicio secreto es vulnerable. Alguien puede convertirse en agente y después tramar un asesinato. El servicio secreto no somete al polígrafo a sus agentes. Someten al polígrafo a los candidatos antes de contratarlos, pero después nunca más. Y ese es un enorme problema, porque puedes encontrarte con alguien que se aliste como topo para intentar asesinar al presidente. Tenemos topos en el interior de las instituciones del gobierno. Básicamente se trata de una red de personas que no respetan la ley, ni la Constitución, ni los principios del gobierno.
Bailan al son de otra melodía. Son agentes dobles, elementos criminales. Son personas que pueden maniobrar entre bastidores para conseguir ciertos objetivos. Es solo cuestión de tiempo que otro presidente estadounidense se encuentre en el punto de mira de los objetivos políticos o incluso personales de un asesino. ¿Alguna vez podrán estar seguros al 100%? Proteger al presidente es un trabajo imposible, porque los presidentes al final deciden qué protección quieren. Y si un agente le dice que no se acerque a la gente, el presidente puede ignorar esa sugerencia. La necesidad del presidente de hacer campaña, pronunciar discursos, estrechar manos y participar en los actos oficiales es la mayor amenaza para quien ostenta el cargo supremo. Y si así fuese, ¿significaría eso que el mayor secreto acerca de los asesinatos presidenciales es que las libertades constitucionales que garantizan la libertad de expresión, la intimidad y el derecho a portar armas son igualmente peligrosas? Tal vez. O tal vez la mayor amenaza para un presidente es la creencia errónea de que poner fin a la vida de una persona puede cambiar el rumbo de una nación o su destino. Enero de 2013. Washington, D.C. El presidente Barack Obama se dirige hacia el Capitolio de los Estados Unidos para prestar juramento e iniciar su segundo mandato. El acontecimiento atrae a una multitud de aproximadamente 800.000 incondicionales, deseosos de ver de cerca a la persona más poderosa de la Tierra. Pero ahí, situados estratégicamente entre ellos, se encuentran los guardaespaldas del presidente, los hombres y mujeres del servicio secreto. Siempre hay una amenaza implícita. El presidente puede ser objeto de un atentado. El servicio secreto registra todos los edificios, sella todas las entradas a las alcantarillas de la avenida de Pensilvania, para que nadie pueda colocar explosivos. Incluso se retiran todos los buzones de correos del recorrido para que nadie pueda colocar una bomba. El nombre en clave del presidente Obama para el servicio secreto es Renegade. Se dirige hacia su proclamación en una limusina blindada estilo Cadillac, conocida como La Bestia. Está diseñada para resistirlo todo, desde explosivos y balas convencionales hasta radiación e incluso ataques biológicos. ¿Pero estaría realmente seguro el presidente si alguien quisiese hacerle daño de verdad? Cuenta con un paraguas de protección de 360 grados. En el aire, debajo, a los lados. Incluso se protege al público que asiste a la proclamación. Todos los recursos del servicio secreto se ponen en marcha para proteger su entorno. Una vez en el estrado, el comandante en jefe está protegido también por cristal antibalas. Un recordatorio visible de que el presidente de los Estados Unidos es el objetivo más apetitoso para los radicales políticos, tanto nacionales como extranjeros. Incluso en la Casa Blanca, el presidente está protegido constantemente por múltiples niveles de seguridad. Normalmente contamos con unas instalaciones que denominamos reforzadas. Son unas instalaciones construidas para evitar que alguien dispare con un rifle a la Casa Blanca, que alguien entre con cualquier tipo de explosivo o con nada que suponga cualquier tipo de amenaza para el edificio. Para reforzar un edificio tienes que hacerlo de manera invisible. Los materiales están dentro de las paredes, no se ven. En el exterior el edificio parece normal, y los paneles de revestimiento del edificio también aparentan ser normales. El presidente dispone de un sello presidencial sobre su escritorio y sobre varias mesitas diferentes. Y si da la vuelta a ese sello, suena una alarma y entran corriendo los agentes del servicio secreto. Todos los días, todas las semanas, las amenazas acechan a todos los presidentes que han ocupado el despacho oval. Y con ellas se podría llenar un ejemplar diario del New York Times. 43 hombres han sido presidentes. 4 de ellos fueron asesinados. Hablamos de casi un 10% de índice de asesinatos. Otros 4 han sufrido tentativas de asesinato. Algunos se han salvado por muy poco. Eso significa casi un 20% de tentativas de asesinato. Ningún otro cargo en la historia del mundo moderno ha sufrido un porcentaje tan alto de asesinatos y tentativas
como el de la presidencia de los Estados Unidos. En el caso del presidente Barack Obama, el número de amenazas a su vida es especialmente alto. Cuando eres el primero en algo es un hecho histórico. En este caso en particular, el presidente Obama es el primer afroamericano y cualquier cosa que pudiese hacerle daño se convertiría también en un hecho histórico. Cuando Obama fue nominado en el verano de 2008 en la Convención Nacional Demócrata en Denver, hubo una conspiración skinhead para asesinarle. Ese mismo octubre, antes de que se celebrasen las elecciones, hubo otra conspiración skinhead en Tennessee para asesinar a Obama. Hubo otra conspiración de un hombre que actuaba en solitario y que pretendía hacer estallar una bomba sucia en Maine durante los festejos de la proclamación. Así que la amenaza o intento de asesinato es muy real. Pero ¿cómo se enfrenta el servicio secreto a tal Estudian, acechan y aguardan pacientemente una oportunidad de abatir al presidente de los Estados Unidos. Pero ¿quiénes son los asesinos? ¿Por qué matan? Pretendían que al eliminar a Lincoln, el sur se alzase de nuevo. Aquel hombre estaba chiflado, loco de remate. ¿Y cuáles son sus razones secretas para querer cambiar el mundo? Aquel idiota consiguió su propósito. Se marchó. Y eso es inquietante. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya propia existencia solo conocen un puñado de elegidos. Pero si existiese tal libro, ¿qué contendría? ¿Perfiles secretos? ¿Conexiones secretas? ¿Conspiraciones secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Asesinos de presidentes. En el punto de mira. 21 de volumen de amenazas contra la vida del presidente. ¿Se tratan todas con el mismo grado de rigor? ¿O hay algunas que se descartan como amenazas baldías o ficticias? Cuando el servicio secreto detecta una amenaza contra el presidente, se evalúa rápidamente. El servicio secreto categoriza los niveles de amenaza. Hay una clasificación, por así decirlo, de niveles de amenaza. Se considera que los individuos de clase 1 y clase 2 son menos capaces o tienen menos probabilidades de llevar a cabo sus planes. Pero un clase 3 está considerado el más peligroso. Una persona de clase 3 es alguien con experiencia militar, familiarizado con las armas y con medios para ejecutar su amenaza. Tiene el deseo y tiene la capacidad para planificar y ejecutar. Esa persona supone un peligro extremo para el presidente y la vigilamos muy estrechamente. Fort Stewart, Georgia, agosto de 2012. 4 soldados en activo y licenciados del ejército de los Estados Unidos, miembros de un grupo terrorista llamado FEAR, siglas en inglés de por siempre presentes, siempre preparados, son detenidos. El objetivo y propósito de FEAR era derrocar al gobierno, y eso incluía el asesinato del presidente. Y por las pruebas que se encontraron, no era una amenaza